Buenos días. Para continuar con nuestra agenda, seguimos con la charla Bases Neurobiológicas de la Adicción por la doctora Lina Becerra, médico, estudiante en maestría del Centro de Estudios Cerebrales, docente de la Universidad del Valle. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lina Becerra. Quiero agradecerle al doctor Octavio Piñeros y al doctor Mauricio Palacio por la invitación al Congreso. La charla está orientada a estudiar los mecanismos glutamatérgicos que están relacionados con los procesos de adicción en cuanto a la circuitería neurobiológica que está implicada. Bueno, es bien sabido que las sustancias psicoactivas inducen procesos como tolerancia, dependencia psicológica y dependencia somática, dependencia física. Sin embargo, el grado en que producen dependencia física y de tolerancia varía de acuerdo con la sustancia que nosotros estemos hablando. El grado en que producen dependencia psicológica es común a la mayoría de las sustancias psicoactivas y esa dependencia psicológica se va a manifestar como un comportamiento compulsivo por la búsqueda de la droga y por la toma de la misma. También vamos a encontrar dentro de este conjunto de comportamientos una pérdida del control cognitivo que lleva a una disminución del control sobre comportamientos que están relacionados con la adquisición de la droga. Dentro de los factores determinantes del comportamiento adictivo, nosotros vamos a encontrar algunos factores como la recompensa primaria, que es la recompensa no condicionada, que se da en el momento donde se inicia el consumo de la droga, la recompensa secundaria, que es la recompensa condicionada, procesos como la sensibilización ante la droga, el aprendizaje contextual, que está relacionado con la asociación de algunos estímulos ambientales con la gratificación, con el proceso de gratificación, y que se relaciona con algunos circuitos que tienen que ver sobre todo con el neurotransmisor glutamato. También van a estar los procesos de retirada, donde aparentemente la circuitería vuelve a funcionar relativamente normal. Y tenemos los procesos de recaída, que dentro de la parte terapéutica, digamos que son lo que complica más todos los fenómenos adictivos. Esos procesos de recaída también tienen que ver con la parte de la circuitería neurobiológica de gratificación que está relacionada con glutamato. Entonces el glutamato va a tener un rol principal, sobre todo en los factores contextuales que pueden inducir el proceso del fenómeno de recaída. Como bien lo mencionó mi compañero Efraín Buriticá, clásicamente se ha hecho énfasis en todas aquellas vías que implican la transmisión dopaminérgica. La dopamina ha sido el centro de los estudios neurobiológicos relacionados con adicción. La vía dopaminérgica más importante que se ha estudiado en este sentido es la que se inicia en el área tegmental ventral mesencefálica y hace conexión con diferentes estructuras del sistema límbico y algunas estructuras de la corteza prefrontal, conocida también como la vía mesolímbico-cortical o por sus componentes vías mesolímbica y vía mesocortical. Algunos neurotransmisores juegan papeles adicionales dentro de la regulación de esa vía principal dopaminérgica. Así vamos a encontrar que la acetilcolina, el GABA preponderante, por ejemplo, en la corteza cerebral, los opioides endógenos que se encargan de la modulación de los sistemas de neurotransmisión y el glutamato, ¿cierto?, van a ser neurotransmisores que van a influir sobre la circuitería dopaminérgica, van a aumentar la liberación de dopa desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, que es la estructura de principal conexión del área tegmental ventral. Vamos a hacer énfasis entonces en cómo el glutamato está relacionado principalmente con los factores contextuales, el aprendizaje condicionado y los fenómenos de recaída clásicos de la adicción. Bueno, el área tegmental ventral es un conjunto de núcleos localizados en el tegmento mesencefálico. En la gráfica estamos observando un corte transversal a nivel de mesencéfalo en colículos superiores, ¿sí?, y en la región marcada con color verde se está señalando el sitio donde queda localizada el área tegmental ventral. Ella se conoce también como la zona A10 del mesencéfalo. Está conformada por 4 núcleos: el núcleo paranigral, el pigmentado parabraquial, el área retroflexa y la cola tegmental ventral.
Esos 4 núcleos en su conjunto tienen alrededor de 450.000 neuronas en un humano adulto, ¿sí? De esas 450.000 neuronas, alrededor del 60% de las neuronas del área tegmental ventral son dopaminérgicas, sintetizan dopamina como neurotransmisor. Son neuronas de proyección, lo cual quiere decir que envían sus axones a sitios distantes, ¿cierto? Son las neuronas que van a hacer el papel principal dentro de las eferencias del área tegmental ventral. El porcentaje restante de las neuronas que pertenecen al área tegmental ventral en su mayoría son GABAérgicas. Funcionan como neuronas de acción local que ejercen control sobre las neuronas dopaminérgicas en sus proyecciones. Hay cerca de un 2 a 3% de neuronas que también son glutamatérgicas, pero la función de esas neuronas hasta el momento actual no es conocida. La principal eferencia del área tegmental ventral es la vía mesolímbica y la vía mesocortical. Ese circuito es un circuito que relaciona el área tegmental ventral con estructuras del sistema límbico como el hipocampo, que se ha relacionado clásicamente con memoria y aprendizaje, la amígdala, que tiene que ver sobre todo con el tinte emocional que se le pone a las situaciones, la corteza prefrontal, que ejerce control de funciones cognitivas y de funciones ejecutivas, y también se ha relacionado con regiones del girocíngulo como el área 32, localizada en la parte anterior de la corteza del girocíngulo, la corteza orbitofrontal o de la base del frontal, que está relacionada con el control de emociones, y el núcleo accumbens, que es la estructura que se ha relacionado con el reforzamiento primario del consumo de las drogas. Entonces esas van a ser las dos eferencias. Aunque estos dos sistemas, la vía mesolímbica y la vía mesocortical, funcionan en paralelo, ¿sí? Diferentes partes de estas vías van a tener un rol específico durante los procesos de adicción. Entonces, por ejemplo, tenemos que el núcleo accumbens y la región ventral del globo pálido van a ser los sectores que van a estar directamente involucrados con el reforzamiento primario de la droga, del consumo de la droga. Por otra parte, el hipocampo y la amígdala van a tener que ver con el aprendizaje contextual, que es esa relación que se hace entre los estímulos ambientales y la gratificación. Son relaciones o asociaciones discretas que hacen que cuando una persona esté expuesta ante ciertos estímulos, relacione eso con el consumo o la adquisición de la droga. Y por otro lado, pues las cortezas, la del girocíngulo, la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal en sus caras medial y lateral, van a estar relacionadas principalmente con el control de los procesos emocionales, cognitivos, de funciones ejecutivas. En el momento en el cual el consumo de la droga se hace crónico, dentro de esas cortezas se presentan cambios plásticos que inducen una pérdida del control cognitivo. Esa disminución del control cognitivo lleva a la aparición de comportamientos sesgados hacia el consumo de la droga. Pérdida sobre el control de actos que aparentemente o en situaciones de no consumo son voluntarios. En resumen, podríamos decir que la vía mesolímbica, que es la que conecta el área tegmental ventral con hipocampo, amígdala, núcleo accumbens, tiene que ver más con reforzamiento primario y con aprendizaje contextual. Y que la vía mesocortical, que conecta el área tegmental ventral con diferentes regiones de la corteza, va a estar más relacionada con la experiencia consciente de la toma de la droga y con la pérdida del control sobre los comportamientos que tienen que ver con los fenómenos adictivos. ¿Cómo se inicia este fenómeno? Se ha demostrado en estudios clásicos hechos en modelos experimentales, principalmente en ratón, se ha demostrado que hay una activación espontánea de las neuronas del área tegmental ventral durante los procesos gratificantes, ya sea ante estímulos naturales, comida, bebida, sexo, como ante sustancias adictivas. Sin embargo, la activación que se hace de estas vías dopaminérgicas ante el consumo de sustancias psicoactivas es mucho mayor, es una señal potenciada de liberación de dopamina comparada con la gratificación que se obtiene a través de los estímulos naturales. Las neuronas del área tegmental ventral van a conectar las neuronas de proyección del núcleo accumbens. Como mi compañero Efraín mencionó, el 90% de las neuronas que hay en el estriado ventral, incluyendo el núcleo accumbens, corresponde a unas neuronas que se llaman neuronas espinosas medianas. Esas neuronas espinosas medianas sintetizan GABA como neurotransmisor. La mayor parte de las estructuras del sistema nervioso que tienen que ver con control son estructuras que manejan GABA como neurotransmisor, dado que es un neurotransmisor inhibitorio, va a poder ejercer mecanismos de regulación sobre otras vías. La dopamina liberada en la hendidura sináptica
como se puede observar en la imagen, tiene la capacidad de actuar sobre dos tipos de receptores que se van a encontrar preferiblemente sobre las membranas de estas neuronas espinosas medianas. Son los receptores tipo D1 y D2. Como pudimos observar en la charla anterior, la activación de esos receptores evoca mecanismos moleculares que pueden llegar o pueden interpretarse como antagónicos. Entonces, la activación de los receptores D1 es un receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa de la proteína G es una subunidad estimulante, por lo tanto va a promover la actividad de la adenilatociclasa. Ese aumento de la actividad de la adenilatociclasa pues lleva a un aumento en las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y por lo tanto de las quinasas que dependen del AMP cíclico como la proteína quinasa A. Se desencadenan unos eventos moleculares que son complejos, entre ellos la acción aumentada de factores de transcripción, como el elemento de unión al AMP cíclico conocido como proteína CREB, que actúa sobre promoviendo la activación de genes que tienen que ver con receptores de membrana o canales iónicos. ¿Sí? Entonces se aumenta o se cambia la disposición de las proteínas que funcionan como canales en la membrana de estas células. Y esos cambios moleculares son los que llevan finalmente a un cambio eléctrico generalizado en las condiciones de la célula. Podemos decir que en general, dado que esta situación es compleja, no todos los mecanismos moleculares se conocen y aparte de eso hay un antagonismo entre la activación del receptor D1 y el receptor D2, los estudios electrofisiológicos son los que más nos aportan para saber exactamente qué es lo que pasa con las neuronas espinosas medianas. Se ha demostrado a través de estos estudios que la salida global desde el núcleo accumbens, sus neuronas espinosas medianas, disminuye ante la actividad dopaminérgica proveniente del área tegmental ventral. Entonces, esta sería la conclusión global. Todos estos mecanismos van a llevar finalmente a una disminución de la actividad eléctrica de estas neuronas. ¿Y eso qué problema ocasiona? Resulta que el núcleo accumbens está relacionado con los procesos de control emocional. Hace parte de los núcleos de la base, ¿cierto? Corresponde a la región ventral del estriado y participa en los procesos de regulación de la actividad cortical. Ese núcleo accumbens está relacionado con un circuito que se conoce como el circuito córtico-estriado pálido tálamo cortical. Este circuito es el circuito a través del cual se regula la función emocional de la corteza. Se hace a demanda de la corteza. Recordemos que la corteza siempre es el comando y la corteza es la que solicita o demanda estructuras subcorticales que se den fenómenos de regulación sobre ella. Entonces el circuito arranca en la corteza, como estamos hablando de regulación emocional, pues va a iniciar en las zonas de la corteza que tengan relación con la parte emocional, como el giro cíngulo, el área 32 de Brodmann, la corteza orbital del frontal, ¿cierto? Y esas regiones van a disparar desde las láminas de conexión córtico-subcortical, principalmente la lámina 5 de la corteza cerebral, van a disparar enviando glutamato como neurotransmisor hacia el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, al ser estimulado o excitado por este glutamato que le llega desde la corteza, promueve la actividad de las neuronas espinosas medianas. Las neuronas espinosas medianas disparan entonces GABA, que dijimos que era el neurotransmisor que sintetizaban, y lo hacen hacia su conexión principal, que es con el globo pálido. El globo pálido en su región ventral se conoce como el puerto de salida de los núcleos de la base. Las demás estructuras de los núcleos de la base se van a conectar con el globo pálido antes de mandar información a otros lugares. La inhibición que se ejerce sobre el globo pálido hace que el globo pálido deje de realizar la función que hasta ese momento está llevando a cabo. ¿Qué hace el globo pálido en situaciones donde no hay todavía la actividad emocional? El globo pálido se encuentra haciendo una inhibición tónica sobre núcleos específicos del tálamo. Sabemos que el tálamo es la estructura que funciona como un puente, ¿cierto?, para llegar hacia la corteza cerebral. Esa inhibición sobre esos núcleos selectivos se va a hacer obviamente en este circuito sobre los núcleos que tengan que ver con emoción. Entonces va a ser el núcleo anterior del tálamo y los núcleos intralaminares, que son los núcleos que están embebidos dentro de la lámina medular interna del tálamo. Cuando el accumbens inhibe el pálido ventral libera esos núcleos talámicos, de tal manera que ellos, que intrínsecamente son glutamatérgicos, van a tener la posibilidad de enviar proyecciones hacia la corteza cerebral donde se inició el circuito. Eso hace que el circuito de regulación emocional se cierre y de esa manera en una persona que no consume se da una regulación emocional.
¿Qué sucede durante el consumo? Durante el consumo, el área tegmental ventral libera dopamina en el núcleo accumbens. Y como dijimos, la salida que se da desde el núcleo accumbens se ve disminuida. Por lo tanto, el núcleo accumbens deja de enviarle GABA al pálido ventral. Y el pálido ventral sigue haciendo inhibición sobre los núcleos talámicos. No los puede liberar. Entonces, como no los puede liberar, los núcleos talámicos no pueden hacer el feedback con la corteza cerebral. No hay retroalimentación. Entonces, nunca se cierra el circuito y eso altera, ¿sí?, la regulación emocional. Se sabe también que el pálido ventral está conectado, además de con estos núcleos, con el núcleo dorsomediano del tálamo. El núcleo dorsomediano del tálamo es un núcleo que está relacionado con la regulación de cortezas cognitivas, las cortezas prefrontales dorsolaterales, relacionadas con funciones cognitivas superiores, planeación, personalidad, juicio, raciocinio, cálculo matemático, etcétera. Entonces, ese circuito también involucraría, ¿cierto?, en caso de que se altere, una pérdida de la regulación de esas funciones cognitivas. También estaría relacionado con esa pérdida de regulación. Por otro lado, como mencionamos que ese sistema mesolímbico no solamente enviaba proyecciones hacia el núcleo accumbens, sino que también se podía hacer de forma directa hacia la corteza prefrontal. Esas conexiones que se dan de forma directa con la corteza prefrontal son proyecciones que funcionan como un mecanismo de selección de entrada de información a la corteza cerebral. La corteza cerebral, específicamente la corteza prefrontal, es el sitio donde se hace la selección de metas. La corteza prefrontal permite que se tenga una representación de las metas, se le asigne un valor a cada una de ellas y se dirijan acciones que estén encaminadas al éxito, a la consecución de esas metas. Esa representación dinámica que se mantiene dentro de la corteza prefrontal, que permite, por ejemplo, introducir nuevas metas dentro de la corteza o desechar metas antiguas, conservar algunas también antiguas, toda esa dinámica que hay en cuanto a la representación de metas depende de la integridad de las conexiones de la corteza prefrontal con las estructuras subcorticales. Cuando esa relación entre la corteza y las estructuras subcorticales se ve irrumpida, entonces se daña todo lo que es la representación de las metas y aparece un sesgo por la elección de metas que tengan que ver, en este caso, específicamente con el consumo de la droga. La corteza prefrontal, entonces, ¿qué sucede en situaciones de no consumo? La dopamina, que se envía desde el área tegmental ventral y llega hasta la corteza prefrontal, favorece la selección de algunas entradas, en el caso específico de la planeación, la selección de algunas metas específicas, ¿verdad? Cuando hay consumo, esta señal, que es una señal normalmente de selección, se potencia, y es una señal potenciada pero distorsionada. Entonces esa señal distorsionada induce el sesgo patológico a la elección de las metas. No necesariamente porque la selección de las metas se vaya a dirigir a buscar la droga, sino porque sigue dirigiéndose a lo que me proporciona más placer. En una persona que consume sustancias psicoactivas, la obtención del placer se dificulta y generalmente lo que más fácilmente va a inducirle placer va a ser el consumo de la droga. Y por eso se sesga el comportamiento hacia la consecución de esa meta que le facilite, pues, la obtención de la droga. Estas relaciones que se dan entre dopamina y glutamato se dan en ambos sentidos. Las estructuras dopaminérgicas, como el área tegmental ventral, influyen sobre las glutamatérgicas, como corteza prefrontal, hipocampo, amígdala, ¿sí? Y a su vez las glutamatérgicas también pueden ejercer algunos mecanismos de regulación molecular sobre la liberación de dopamina en el área tegmental ventral. Entonces veamos cómo son las interacciones principales entre glutamato y dopamina, o sea, en el sentido glutamato-dopamina. La fuente del glutamato sería entonces la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala. El hipocampo aumenta la transmisión glutamatérgica hacia el área tegmental ventral cuando se está dando el aprendizaje condicionado. Más adelante vamos a mirar exactamente cuál es el circuito para lograr ese aprendizaje condicionado. La amígdala aumenta la conectividad, aumenta la neurotransmisión glutamatérgica con el área tegmental ventral cuando aparece
el carácter compulsivo de la toma de la droga. Cómo la amígdala participa en otorgar ese tinte adictivo, ese tinte emocional, ¿cierto?, a los procesos. Ella va a aparecer cuando se da el switch o el cambio entre tener todavía un poco de control sobre el consumo, a perder totalmente el control y a la aparición de un comportamiento compulsivo por la toma de la droga. Ese es el aporte amigdalino. En cuanto a la corteza prefrontal, va a enviar conexiones directamente al área tegmental ventral y al núcleo accumbens para modificar el botón terminal de las neuronas dopaminérgicas, la hendidura sináptica y la terminal postsináptica, que son las neuronas espinosas medianas. Entonces va a ejercer su regulación a ese nivel. ¿Cómo trabaja el glutamato? El glutamato tiene varios mecanismos moleculares que le permiten aumentar la liberación de dopamina. El primero es actuando sobre receptores que están localizados a nivel presináptico, o sea, sobre la membrana de las neuronas dopaminérgicas. Estos receptores glutamatérgicos, como nosotros sabemos, tienen alta permeabilidad al calcio. La entrada de calcio dentro de las terminales presinápticas de las neuronas dopaminérgicas promueve la movilización de las vesículas que contienen el neurotransmisor y la liberación de las mismas. Eso aumenta la cantidad de dopamina que vamos a tener presente en un momento dado en la hendidura sináptica, ¿cierto? Otros mecanismos moleculares se dan en la parte postsináptica. Estos mecanismos moleculares que se dan sobre la parte postsináptica no son claros hasta el momento, pero están relacionados con los receptores tipo AMPA. El glutamato tiene varios tipos de receptores. Los receptores tipo AMPA para glutamato son los receptores que median la más rápida aparición de un potencial postsináptico excitatorio y los que sufren también más rápidamente procesos de desensibilización. Entonces, estos receptores se ha comprobado en algunos estudios con modelos experimentales y específicamente sobre todo con cocaína y anfetaminas, que la infusión de estas sustancias dentro del núcleo accumbens, que sean agonistas del receptor AMPA, promueven la recaída en los modelos experimentales al consumo de la droga. Y la utilización de antagonistas dentro de estos mismos núcleos bloquea la recaída, ¿sí?, al consumo de la droga. Entonces se sabe que tiene que ver con los receptores AMPA. Se cree o se ha postulado que los receptores AMPA son los que median principalmente el proceso debido a las características electrofisiológicas que tienen las neuronas espinosas medianas. Las neuronas espinosas medianas tienen un potencial de membrana con tendencia a la hiperpolarización, o sea, los potenciales de membrana son muy bajitos, menos 90 milivoltios. Esos potenciales de reposo van a sesgar entonces la utilización de receptores glutamatérgicos. Hay receptores que no funcionan en potenciales de membrana tan bajos. Los receptores AMPA van a ser los receptores que más fácilmente funcionan en ese nivel de actividad eléctrica. Por el otro lado, otros receptores glutamatérgicos como los receptores NMDA o kainato no van a funcionar tan fácilmente ante esos niveles de actividad eléctrica. Sobre todo los NMDA porque son los que están más presentes dentro del estriado. O sea, dentro del estriado sí hay receptores NMDA, pero no tienen que ver directamente con estos fenómenos, ¿sí? Bueno. En conclusión, el glutamato promueve la liberación de dopamina, como vimos, de las neuronas provenientes del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Por lo tanto, termina favoreciendo ese circuito de gratificación. Ahora, ¿cómo la dopamina influye sobre la liberación de glutamato? Entonces, ¿cuál es la fuente dopaminérgica? Dijimos que era el área tegmental ventral. ¿Cuáles son los sitios donde se van a hacer conexiones? La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. En el caso específico de la corteza prefrontal, que es la más estudiada, se ha comprobado que las neuronas de proyección, las neuronas piramidales de la corteza prefrontal, tienen potenciales de reposo que fluctúan, ¿sí? Entonces hay unos potenciales que son relativamente hiperpolarizados y otros que son relativamente despolarizados. Esos se conocen como los estados down y up de las neuronas piramidales. Las proyecciones dopaminérgicas hacia la corteza, que dijimos que funcionaban como un factor seleccionador de entradas, ¿cierto?, van a favorecer el estado up de las neuronas piramidales, o sea, van a hacer que los potenciales de reposo sean más positivos, ¿cierto?, y se favorezca la facilidad para disparar un potencial de acción desde estas neuronas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo molecular? La dopamina actúa principalmente sobre receptores tipo D1.
Esto es lo que se ha mirado en la mayoría de los estudios. Y la acción sobre esos receptores de 1 pues aumenta la actividad de la enilato ciclasa, como vimos, y aumenta la expresión de genes que codifican proteínas que son canales iónicos, principalmente canales para cationes. Y el aumento de la entrada de estos cationes a las células piramidales aumenta los niveles aumenta el voltaje de membrana. Entonces eso induce a la célula a estar en un estado up. No la excita directamente, la dopamina no excita directamente la neurona piramidal, pero sí favorece su despolarización. En este circuito uno podría pensar que el área tegmental ventral está intentando favorecer la liberación desde glutamato de la corteza para que ese glutamato vuelva a llegar hasta el núcleo accumbens, o sea, sería un mecanismo regulatorio desde el área tegmental ventral. Pero recordemos que el circuito no empieza nunca en las estructuras subcorticales. Siempre la corteza cerebral es el comando y esa llegada de dopamina desde el área tegmental ventral va a ser a demanda. O sea, la corteza cerebral pide la dopamina que necesita en esos casos. Ya si ella tiene un comportamiento sesgado o se han inducido malos hábitos en la corteza prefrontal, entonces ya va a pedir dopamina en cantidades exageradas, pero es la corteza la que hace la petición de la dopamina que le llega y por lo tanto ella misma va a determinar cuánto glutamato va a enviar hacia el núcleo accumbens. Bueno, yo les había mencionado algo acerca de los factores contextuales y el aprendizaje condicionado, que tiene que ver con que la persona que consume la droga siempre relaciona estímulos ambientales con el proceso de gratificación, cosas que le faciliten la adquisición de la droga o la toma de la misma. Uno de los sectores del sistema nervioso que está relacionado con el aprendizaje es el hipocampo. Todos sabemos que los circuitos básicos hipocampales tienen que ver con memoria y con aprendizaje. Bueno, el sector del hipocampo que corresponde al cuerno de Amón, en la parte 3, el sector CA3 del hipocampo, tiene neuronas piramidales, que son las neuronas que van a tener un aumento en su actividad eléctrica ante esos estímulos contextuales, ante la presencia de esos estímulos contextuales. Las conexiones intrínsecas que se dan en el hipocampo son conexiones glutamatérgicas. El hipocampo es una estructura cuya conectividad depende del glutamato, tiene una actividad glutamatérgica aumentada. La mayoría de las aferencias son glutamatérgicas, la mayoría de sus eferencias son también glutamatérgicas. Estos circuitos, esta activación de estas neuronas piramidales en la zona CA3 del hipocampo aumentan el disparo de esas neuronas que promueven salidas o eferencias desde el hipocampo a otros lugares. Uno de los blancos sinápticos del hipocampo es la región del núcleo septal, la región de los núcleos septales. En la parte lateral de esa región, o sea, en la región lateral del núcleo septal, existe un conjunto de neuronas GABAérgicas. Esas neuronas GABAérgicas se conectan con el área tegmental ventral. Entonces el circuito sería el siguiente. La zona CA3 del hipocampo, bueno, aumenta su actividad y promueve las salidas por el subículo, ¿cierto? Aumenta la actividad de salida glutamatérgica desde el hipocampo. Eso activa neuronas inhibitorias en el septum lateral y esas neuronas actúan sobre el área tegmental ventral. ¿Qué es lo curioso aquí? Que esas neuronas no van a llegar a ejercer su efecto sobre las neuronas dopaminérgicas, sino que van a llegar a ejercer su efecto sobre las neuronas GABAérgicas que habíamos dicho que funcionaban como interneuronas y modulaban la acción de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, esa inhibición que se da sobre esas interneuronas hace que esas interneuronas pierdan poder o capacidad de control sobre las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y ellas quedan libres de hacer aumentar la neurotransmisión dopaminérgica desde allí hasta el núcleo accumbens, lo cual favorece nuevamente, como podemos observar, los circuitos de gratificación. Entonces esto lo que hace es reforzar esos circuitos de gratificación, aumentar nuevamente la liberación de dopamina, ¿cierto? Entonces aquí estamos observando un cuadro donde podemos mirar todas las relaciones que se presentan que yo les acabo de mencionar. Las estructuras glutamatérgicas relacionadas con el sistema, el circuito de regulación emocional, las colecciones del área tegmental ventral hacia la corteza, hacia el hipocampo, la amígdala, que son bidireccionales, o sea, ambos hacen regulación, la corteza cerebral teniendo el comando de la regulación emocional y el área tegmental ventral proyectándose sobre el núcleo accumbens para, en casos de que haya una transmisión exagerada, ocasionar una irrupción
de todo este circuito de regulación emocional. Estos fenómenos adictivos, digamos que tienen temporalmente también tienen participación de estas partes que les he mencionado de los circuitos neurobiológicos. Es diferente, entonces dijimos que algunas partes van a funcionar en unos momentos del proceso adictivo y otras en otros. En esta gráfica ustedes pueden observar eso. Esta gráfica la tomé de una revisión sobre mecanismos glutamatérgicos, donde los autores lo que hacen es señalar las estructuras glutamatérgicas como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, sus conexiones con el área tegmental ventral, con el núcleo accumbens, ¿sí? La liberación de dopamina desde el área tegmental ventral, tanto para estas estructuras como para el núcleo accumbens. Esa es la situación normal. Hay un tono básico de transmisión de neurotransmisores. Cuando se inicia el consumo de la droga, o sea, en los periodos iniciales, entonces se facilita o se aumenta. Lo primero que sucede es que se aumenta la transmisión dopaminérgica desde el área tegmental ventral hacia la corteza prefrontal principalmente y hacia el núcleo accumbens. Como mencionamos anteriormente, este aumento de la actividad del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens va a disminuir la salida del núcleo accumbens y va a alterar el circuito córtico estriado pálido tálamo cortical, ¿cierto? Impidiendo la regulación emocional. Por otro lado, la dopamina que llega hasta la corteza prefrontal va a aumentar o va a favorecer el estado up de las neuronas piramidales de la corteza y va a aumentar entonces la liberación de glutamato desde estas estructuras hacia el área tegmental ventral o directamente hacia el núcleo accumbens para participar en la sinapsis, favoreciendo la liberación de dopamina o la acción de la dopamina sobre las neuronas espinosas medianas. Cuando el proceso se vuelve crónico, el consumo se vuelve crónico, la dopamina que se envía a la corteza prefrontal disminuye, digamos que entra en un tono más básico, un tono menor, y la dopamina comienza a liberarse de forma preferencial. Durante los fenómenos de retirada se podría decir que esta circuitería vuelve a tener una liberación tanto de glutamato como de dopamina relativamente normal. Pero nosotros sabemos que en estos sectores se han dado cambios moleculares que han inducido ya la expresión génica diferente, una expresión génica diferente y por lo tanto unas características sobre todo electrofisiológicas diferentes en las neuronas de cada uno de esos núcleos. Esos cambios moleculares lo que inducen finalmente es un estado latente de hiperreactividad ante los estímulos contextuales, ante esas cosas del medio que puedan relacionarse con el consumo de la droga. Entonces, ante la aparición de cualquier clave condicionada ambiental que tenga que ver con la droga, ante la aparición de la droga misma, ¿cierto? O ante estímulos estresores a los que se vea sometido el sujeto, incluso en modelos de experimentación ante la estimulación eléctrica simplemente de los núcleos, se puede observar una descarga sincrónica tanto de glutamato como de dopamina hacia los centros correspondientes para exacerbar los circuitos que ya se habían establecido durante el periodo de consumo. Bueno, ese es el resumen. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado